Bueno, seguimos con la actualidad y lejos de mejorar la situación, hoy se han sumado al paro portuario liderado por San Antonio algunos dirigentes de puertos como Puerto Montt, en Talcahuano, y algunos también dirigentes de Valparaíso. Tras los últimos incidentes registrados durante esta semana, las posiciones se han distanciado y el paro continúa. Ya van 13 días de movilización y ahora se sumaron también los trabajadores de Arica y Antofagasta. Los portuarios están exigiendo el pago de media hora de colación que, según ellos, se les adeuda desde el año 2005. El puerto de San Antonio, uno de los más importantes del país, mantiene turnos éticos y el gobierno llamó también a una mesa de negociación entre trabajadores y las empresas portuarias para buscar un acuerdo a la brevedad. El ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet, se refirió a este paro portuario y señaló que este ya se ha extendido por muchos días y que ha causado un daño enorme a los agricultores y exportadores del país. El paro portuario se extiende ya por demasiados días y está generando un daño enorme a los propios trabajadores portuarios que quieren trabajar, a los agricultores, a otros exportadores e importadores del país y a la reputación y a la confianza de Chile en todo el mundo. Segundo, el gobierno quiere reiterar su disposición a convocar a todas las instancias de diálogo que sean necesarias y vamos a convocar a una mesa, a todos los actores involucrados, a una mesa con agenda abierta, sin ningún tema excluido, en cuanto se depongan las movilizaciones. Y tercero, queremos reiterar que la violencia no es el camino para resolver los conflictos y que el gobierno va a cumplir su deber constitucional de garantizarle a los trabajadores su derecho a trabajar y de resguardar el orden público. Bueno, queremos profundizar de este tema, para eso nos acompaña en directo en nuestro estudio el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Ronald Baum. Ronald, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un momento bastante complicado, lo decíamos, ya estamos a día jueves, se cumplen 13 días de paralización. ¿Cuál es la situación en estas 2 semanas de paro? Yo lo escuchaba la otra vez en la televisión hablando de un paro de consecuencias catastróficas. Eso fue hace un tiempo atrás. Esto se suma a otro tipo de catástrofes que hemos tenido, que son las climáticas, las heladas que tuvimos. Por lo tanto, lo que se profundiza a partir de eso no es solamente la huelga, es mucho más allá de eso, en el sentido de que hemos tenido menos fruta producto de las heladas y por lo tanto hemos tratado de compensar en cierta medida tratando de exportar lo más posible y ahora no lo podemos hacer. Por lo tanto, es catastrófico en ese sentido y además se suma a una segunda huelga en poco más de 8 meses. En abril del año pasado tuvimos una huelga bastante larga también. Por lo tanto, ya es una cuestión de que es terremoto sobre terremoto prácticamente. Por eso lo calificamos como catastrófico, en el sentido de que las consecuencias de hoy son mucho más allá que las del el año pasado, por ejemplo. Las movilizaciones del año pasado también tenían que ver con un bono de colación. Mucha gente me pregunta a través de las redes sociales si es el único punto que está en diferencia y si fuera así, ¿qué tan cerca o lejano están de llegar a un acuerdo? ¿Es el bono de colación la piedra de tope? Cuesta entender que estén todos los puertos parados de Chile por algo así, ¿no? El tema que el año pasado se trató, el tema del pago de la compensación de la colación. Habitualmente era un turno continuado de 7 horas y media aproximadamente y eso significaba de que no había horario de colación. Eso fue lo que se reclamó y la Dirección del Trabajo en esa época, en abril del año pasado o hacia fines de marzo, emitió un decreto en que le colocaba la posibilidad a la administración de los puertos a compensar esa media hora y por lo tanto le fijó un precio. Ese precio, algunos lo fueron 3.600 y tantos pesos en esa oportunidad, algunos trabajadores lo aceptaron, otros como los de San Antonio no lo aceptaron, exigieron más y al final de cuentas se tomaron la media hora pero sin compensación alguna. Por lo tanto, ahí no hubo continuidad de trabajo, sí lo hubo en el otro lado, pero además se creó esta situación en que algunos trabajadores piensan de que aquí también hay un derecho que fue conculcado y durante mucho tiempo, desde el año 2008, 2005, algo por el estilo, y quieren el pago retroactivo
de esa compensación. Esa es la situación de ahora. En ese entonces tuvo una importante gestión la ministra del Trabajo de esa época, que era Evelyn Matei. Yo lo leía a usted en el diario Financiero a principio de año, debe haber sido el 3 de enero, donde usted pedía al gobierno también que se hiciera cargo. Recién escuchábamos al ministro del Trabajo. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha hecho el gobierno para ayudar a destrabar este paro? A ver, aquí hay una suma de situaciones, a mi juicio, que se han ido acumulando en el tiempo y están creando esta suerte de un espíritu, no sé si de revanchismo o de buscar soluciones a problemas de una manera poco factible desde el punto de vista de lo que es una operación en un país que es abierto al mundo y que necesita de las exportaciones, y por lo tanto no hemos solucionado estos problemas de una manera de política de Estado con el objeto de que se solucionen permanentemente. Desde hace mucho tiempo estamos mitigando, no estamos solucionando los problemas, y que lo que hicimos el año pasado como Estado, planteamos el tema de la compensación de la media hora de colación, y por lo tanto se creó un conflicto, y ese conflicto no se ha solucionado y hoy estamos en esta situación. Por lo tanto, si el Estado fue el que, no voy a decir generó, pero sí colocó una situación que empezó a crear algún tipo de diferencias con los trabajadores, debe evidentemente, por un lado, solucionar ese problema creado, pero por otro también es el garante de que las cosas se hagan en este país de una manera de acuerdo al Estado de Derecho, de acuerdo a las necesidades que tenemos como país, de acuerdo a los derechos que tenemos todos de trabajar en nuestras actividades, tal como lo puede ser un trabajador portuario. Yo creo que conculcando derechos de terceros, la verdad es que no corresponde, y por eso nosotros siempre hemos hecho un llamado a la cordura, en el sentido de que tanto trabajadores como Estado y eventualmente los concesionarios puedan participar en una mesa y definir claramente cómo vamos a solucionar este problema. Aprovechando que estamos en directo, también hay algunas preguntas que han hecho a través de Twitter. Vamos a poner una en pantalla para que la responda Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. La hace Jorge Navarrete. ¿Ven alguna forma de exportar sus productos o al menos cambiar el puerto de embarque? Pregunta. A ver, Chile no es un país que se caracterice por tener una gran cantidad de posibilidades en términos de puertos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos fundamentalmente dos puertos que son los principales por donde exportamos la fruta, porque son especializados tanto en contenedores como fruta que va en pallets, en las cámaras grandes en los barcos, y esos son Valparaíso y San Antonio. Por ahí debemos exportar prácticamente el 80% de la fruta. Por lo tanto, es muy difícil que otros puertos, Coquimbo podría ser, pero no tiene todavía todas las grúas, todos los elementos necesarios como para operar. En primer lugar, caben solamente 2 barcos y por lo tanto es bastante más complejo la situación. La verdad es que nosotros tendríamos posibilidades entre Coquimbo y la octava región, la región del Biobío, San Antonio y Valparaíso, para exportar lo que es la fruta que se produce en esas regiones. ¿Han habido ya alzas de precio? ¿Internamente o externamente? O sea, internamente, para el mercado local. Pero porque, eso no, la verdad que nosotros nos preocupamos del mercado local, y a lo mejor externamente... No, porque acá me decían, por ejemplo, que los arándanos habían subido, puede ser estacionario, pero... O sea, el paro que estamos viendo ahora no está repercutiendo en el mercado local. No llevamos el ministro de Agricultura se preocupa de ese tipo de situaciones. ¿Y en lo que ustedes exportan? Pueden haber algunas alzas de precios porque hay una menor oferta. Porque pero obviamente estamos en meses de verano, que es uno de los meses también más altos de envío de frutas chilenas al extranjero. Y llega al invierno en claro. Estados Unidos, Europa. ¿Y ellos sí van a ver una alza en los precios? Podría haber por la falta de oferta, pero no va a compensar nunca las pérdidas que están ocurriendo. Además que obviamente si hay una alza de precio por una falta de oferta, quiere decir que hay algunos clientes que no están satisfechos. Y ellos no van a comprar, no van a poder comprar y venderlo como estaban acostumbrados, y por lo tanto hay una pérdida de imagen, una pérdida de confianza y tal vez la pérdida del cliente. Perfecto. Hay una pregunta que también hace a través de las redes sociales Matías Pizarro. ¿Quién responde por las pérdidas a los pequeños empresarios frutícolas?
Bueno, eso es lo que siempre hemos planteado nosotros. O sea, aquí se produce un conflicto entre el Estado o entre terceros, y quienes asumen las pérdidas somos nosotros, o sea, todos los exportadores y productores que de una distinta manera estamos percibiéndolo. Evidentemente un pequeño es mucho más afectado porque tiene menor capacidad de recuperarse, ¿ya? Frente a eso, lamentablemente, tal como se ha hecho en las heladas, son los propios productores y los propios exportadores que tienen que llevar sobre sus espaldas la solución a ese problema. No tenemos ninguna compensación, lo único que tenemos son perjuicios producto de esta problemática que se produce. ¿Hasta cuándo van a aguantar la fruta en los congeladores? La fruta, en primer lugar, se empieza a perder desde el punto de vista de lo que es la cosecha, porque las cámaras de mantenimiento, las centrales de acopio están llenas, ¿ya? Y por lo tanto se pierde la cosecha. Se para la cadena. Se para toda la cadena logística y obviamente en el caso de los arándanos, si uno no los cosecha a tiempo, se pierden sencillamente. A lo mejor pueden ir a proceso, pueden ir al mercado interno, pero no es la solución. Aquí estamos hablando no solamente del productor, estamos hablando, en el caso de los arándanos, miles de trabajadores que están acostumbrados a trabajar en esta época para obtener un beneficio, su salario, para poder pagar el colegio a los niños, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué tan cerca o cómo visualiza usted los próximos días? Ya van 13 días de movilización, no se ve a corto plazo una solución más o menos definitiva. ¿Qué se espera? Yo la verdad que tampoco la veo. Si yo analizo lo que dice el ministro Llobet, lo que dicen los trabajadores, la verdad es que no veo una solución que sea muy evidente. Creo que hay que ser generoso. No podemos plantear, oiga, usted levante el paro y empezamos a conversar. Por otro lado, no pueden haber exigencias en términos de que el gobierno o los empresarios tienen que de los puertos, los concesionarios tienen que comprometerse a pagar y después se levanta el paro. Hay que ser generoso por ambas partes y obviamente ojalá se pueda conversar a pesar de que tengamos una situación tensa como puede ser un paro. Bueno, Ronald Baum, le queremos dar las gracias por acompañarnos acá en el estudio y explicar la situación bastante compleja que se está viviendo en los puertos del país con este paro. Muchas gracias por la preocupación.